Bueno, y ahora estamos con un señor que sabe mucho en lo suyo, un gran profesional. Naturalmente vivió muchos años en Francia, se formó allá, profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, primeramente, y después cirujano de hígado, vías biliares y páncreas de la Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica, jefe de la unidad de trasplante hepático del Hospital de Clínicas. Se especializó en París, en Francia, decía, en el centro hepatobiliar Paul Brousse. Bruce. Ahí yo no sé cuándo se acentúa la E en francés y cuándo no se dice nada. Es complicado únicamente practicando porque viste que el francés parece que tiende a que todo termine en E, Bruxelles. Y sí, pero hay muchos tipos de acento, hay veces que no se pronuncia la E al final, depende mucho. En este caso es Paul Brousse. Y depende de qué. Paul Brousse. Brousse, no tiene acento. Paul Brousse es el centro hepatobiliar. Paul Brousse, cirujano, fue ahí el doctor Nelson Arellano, con el que estamos hablando, durante 17 años en Francia. Ex cirujano de planta del servicio de cirugía general y trasplante hepático del hospital universitario La Timone. Muy bien. En Marsella, en Francia. Certificado por la Orden de Médicos de Francia, miembro de la Asociación de Cirugía Hepatobiliopancreática. Hepatobiliopancreática. Dios mío. Y de trasplante hepático de Francia y de la Asociación Internacional Hepatobiliopancreática y trasplante hepático. Vos sabés todos estos términos, ¿verdad? Sí, un poquitito. Qué bárbaro. Con el tiempo. Profesor doctor Nelson Arellano, quien fue el primer médico que hizo una operación de trasplante de hígado. De hígado acá en Paraguay. De trasplante de hígado acá en Paraguay. O sea, yo no fui el único, ¿verdad? O sea, yo soy el cirujano, jefe del trasplante, pero un equipo enorme que participó de ese trasplante, ¿verdad? Pero que lo iniciamos en el 2015, cuando nos decidimos a tratar de ofrecer a nuestros compatriotas este tipo de tratamiento para gente que hasta ese momento no tenía salida, porque finalmente aquel que recibe un trasplante de hígado, que es un tratamiento complejo, los pacientes están básicamente condenados si no se llega al trasplante. El paciente fallece, independientemente de la edad que tenga. ¿Sí? Pero si se hizo un paciente un trasplante hace 28 años, o sea, recibió un trasplante de hígado, ¿sí? Digamos. Y después de 28 años, como que se vuelve a sentir mal, el paciente necesita otro trasplante. Se puede dar y perfectamente él puede continuar su vida. Bajo ciertas condiciones, sí, ¿verdad? Si el paciente no tiene demasiada edad o si no tiene muchos problemas médicos aparte del hígado, claro que se hace. Se puede hacer el retrasplante. Aparte del hígado. Póngale que se trasplantó a los 60 años y tiene 80 años. No, tiene mucho menos. No, si está dentro de buenas condiciones, si está dentro de los requisitos, las condiciones que se necesitan para entrar en un programa de trasplante, claro que sí. Se realiza, de hecho, lo que se llama retrasplante. Retrasplante quiere decir que aquel paciente que recibió un trasplante de hígado y que con el tiempo ese hígado que recibió no está funcionando bien, se puede volver a hacer un nuevo trasplante de hígado a ese paciente que ya fue trasplantado anteriormente. Claro que sí, se hace. Chicos, técnicamente yo estoy sintiendo como una descarga. ¿Ustedes no sienten eso? ¿Y qué es eso? ¿De dónde proviene eso? Estábamos muy bien hasta hace minutos acá. Bueno, el profesor doctor Nelson Arellano, casado él con una profesional de Francia también. Sí. Del sur de Francia, sí. Del sur de Francia. Nosotros nos conocimos trabajando en realidad. Es el micrófono del doctor, me parece que es. ¿Y cómo? ¿Qué cosa rara?
Bueno, ¿y cómo te conociste con tu señora? Y básicamente cuando uno hace este tipo de trabajo pasa mucho tiempo en el hospital, no tenemos de otra, ¿verdad? Entre hospital y libros y publicaciones, uno le dedica prácticamente gran parte de su vida a lo que ama finalmente, porque nadie nos obliga a abrazar esta especialidad. Y nos conocimos trabajando, ¿verdad? Y nos conocimos trabajando y así empezó de a poco. Así. ¿Verdad? Sí. Se conocieron trabajando. Trabajamos nos conocimos en quirófano, operando. ¿Y ella cómo se llama, tu señora? Ella se llama Karine. Karine. Sí, Karine. Ah, Michelle bueno. Jean. ¿Y ustedes tienen hijos? Tenemos 2 hijos que ya están en la facultad, los 2 están en Francia. Vinieron con nosotros porque yo volví al país ya en el 2015 con ella, después de haber vivido 17 años en Francia, y nuestros hijos ya eran adolescentes y ellos vinieron con nosotros, nos acompañaron hasta terminar el colegio acá, el colegio francés. Y una vez que terminaron el colegio francés, ellos volvieron están en la facultad ahora en Francia, los 2. Porque vos tenés hijos mayores que están en España. Tengo 2 hijos mayores de un primer matrimonio que están en España, ¿verdad? Uno de el más grande es médico y la segunda es psicóloga. ¿Y viviste también vos en España? No, yo no viví en España, pero ellos están en España hace solamente digamos, en Francia viviste. En Francia. O sea, básicamente 17 años en Francia. Decime, y para los franceses, ¿qué significa el Gorrión de París, por ejemplo? Sí, el Gorrión de París, Edith Piaf. Edith. ¿Qué significa para no, evidentemente forma parte esta de cantante francesa tan importante? Edith Piaf, ¿quién no conoce, verdad? Si uno pone la música La Vie en Rose, todo el mundo va a conocer esa, mismo si no conocen el nombre de la cantante, ¿verdad? Pero van a reconocer enseguida, ¿verdad? Forma parte de la cultura francesa, así como Napoleón forma parte de la historia de Francia, ¿verdad? ¿No viste esta última versión, esta última película? De Napoleón, tristemente tuve el privilegio de ver, porque las imágenes son muy buenas, pero el contenido es muy hueco. ¿Sí? No se puede esperar nada diferente de un descendiente de inglés, ¿verdad? Porque evidentemente siempre tuvieron una rivalidad terrible hasta hoy en día entre lo que es Francia con Inglaterra. ¿Cómo podrés descifrar eso? ¿Cómo podés llegar a...? Lo de la película. Sí, lo de la película es triste, o sea, lastimosamente porque es un excelente actor. Sí, claro. Phoenix es un excelente actor, pero tengo la impresión que quedó con la imagen del Joker, del bufón, y más o menos quisieron trasladar esa imagen del bufón a alguien que forma parte, porque vieron la parte... vieron solamente un lado de la moneda de Napoleón, vieron el lado militar, excelente. Hasta hoy en día siguen estudiando las tácticas militares de Napoleón en Austerlitz, sobre todo en Austerlitz. Hasta hoy en día se estudian en las academias militares de Francia, que las academias militares de Francia son top nivel, y se olvidaron del lado político. Top niveau, sí. Y nos vieron el lado político el Código Civil, lo que se conoce como Código Civil. Fue Napoleón que hizo crear. Y básicamente yo pienso que es parte. O sea, de hecho, que cuando un americano o cuando un descendiente de inglés cuenta la historia de alguien que forma parte de la historia de la humanidad, como es Napoleón, evidentemente no se puede esperar nada diferente. La misma cosa que le pidamos a un argentino o a un brasileño que haga una película sobre Mariscal López, ¿verdad? ¿Qué puede esperar? Pero el otro lado, las imágenes son hermosas. La parte de las batallas de Austerlitz, magníficas son las imágenes, pero el contenido es muy pobre. Educación superior, fue Napoleón que hizo crear la educación superior en Francia. Todas las carreteras, el alcantarillado que todavía no tenemos en Asunción, en aquella época, Napoleón hizo que se cristalice eso. Que se cristalice. El Código Civil que conocemos hoy en día, la base es el Código Civil que hizo crear Napoleón. O sea, y las universidades, es Napoleón el origen de todo eso. Democratizar la educación. Democratizar. O sea que no te cayó bien la película. No, es que no. El análisis frío que hago con respecto a eso, conociendo los dos lados de la moneda, ¿verdad? Yo como no soy francés, no... A pesar que mi familia es francesa. ¿Y qué te dice? ¿Y tu esposa francesa qué dijo? Y ella porque te fuiste con ella al cine. Ellos son mucho menos críticos que nosotros. Llegan a aceptar de alguna forma, evidentemente, que ella conoce mucho mejor que yo la historia de lo que es Napoleón y la historia francesa, ¿verdad? Pero no está lejos de opinar lo que yo opino sobre la forma como veo una especie de sátira de Napoleón, ¿verdad? O sea,
No sé si fuera una película de Napoleón o si se centró más en Josephine, con Josefina, que fue una de sus señoras, la segunda, ¿verdad? Y no sé, tengo la impresión que quisieron un poco caricaturizar a alguien que evidentemente estaba lejos de ser caricaturizado, ¿verdad? Es uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Sí, claro. Está en el panteón, o sea, no sé, a cualquiera. La Legión de Honor, la medalla que da hasta hoy en día el gobierno francés, fue él el que instauró la Legión de Honor. O sea, ¿Fue qué? Fue él que mandó a instaurar la Legión de Honor, esas medallas él fue el que gestó eso, digamos. Sí, fue en la época de él que se creó la Legión de Honor para premiar justamente a las grandes personalidades que contribuyen de alguna forma a lo que era el cultura al humanismo, digamos, bueno, de Francia. Por eso me pareció un poco tirado de los pelos esa versión, pero las imágenes son muy lindas, las batallas, muy lindas. Bueno, querido Nelson, a ver, querido, sí, Nelson Arellano, acá en Paraguay, desde que llegaste en el 2015 a esta parte, que vos te acostumbrás a este sistema nuestro, digamos, del mundo médico, o extrañás qué, por ejemplo, qué faltaría. No es faltaría, porque faltan muchas cosas, pero nosotros fuimos para adelante, fuimos para atrás. ¿Cómo se maneja ahora la medicina acá, el rubro médico? Hay mucha distancia respecto a lo que vos estabas acostumbrado a recibir allá en Francia. Sí, yo traje unas imágenes para mostrarte más o menos la diferencia que hay, justamente para que vea la gente, ¿verdad? Esto es fundamental en lo que es donación y trasplante. O sea, que dice, uno de estos dos se quedará con tus órganos. Tú decides, dice. Claro. Quiere decir que uno, cuando está en muerte cerebral, ¿qué vamos a hacer de nuestros órganos, verdad? ¿Qué hacemos con nuestros órganos? Es nuestra decisión de saber si queremos que vaya. Yo lo conozco. Marcos Aguayo fue el primer donante paraguayo. En 1992, médico, fue el primer donante. Un chico fabuloso. Fabuloso, tenía 33 años cuando falleció. Y él fue el primer donante, donó sus riñones y se hizo el primer trasplante renal en el país en el 92, imagínate. Y él era especial porque él había estado él se hizo el primer trasplante. No, él donó, él fue el primer donante. Él donó sus órganos porque él falleció a los 33 años de un accidente vascular cerebral. Y él le dijo a su familia que si él fallecía, que él donaba sus órganos para hacerse trasplante. Y él fue el primer donante paraguayo. Marcos Aguayo, que era un médico especialista en aquella época, empezaba todo lo que era el virus del SIDA. Y él era especialista, se había especializado en Japón. Y era director del Instituto de Enfermedades Tropicales. Y él trataba a los primeros pacientes con SIDA. Y me acuerdo muy bien de una de sus frases que él decía, ¿verdad?, que le protegía a estos pacientes, porque él decía, hay que atacar a la enfermedad y no a los enfermos, porque antes eran muy estigmatizados los pacientes que tenían el virus del SIDA. Entonces, me acuerdo, hay que atacar a la enfermedad y no a los enfermos. O sea, atacar la enfermedad y no a los enfermos. Claro, o sea, y algo lindo, que los familiares después continuaron lo que él había comenzado y crearon la Fundación Marcos Aguayo, que justamente trata a los pacientes con SIDA. Esta es una nenita que se llama Anita Almirón. Tenía 6 años. Ella tenía una enfermedad del corazón que es terminal y necesitaba un trasplante del corazón. Ella falleció en abril del 2012 esperando. Ella estaba en lista de espera, pero nunca llegó ese regalo y ella falleció. Y algo que ¿Cuándo falleció? En el 2012. En abril 2012. Pero un caso muy sonado fue un caso muy sonado. Ella estaba en lista de espera, pero nunca el donante apareció. Habían donantes potenciales, ¿verdad? Porque siempre hay donantes potenciales que están en muerte cerebral, pero la familia rechaza. Y ella falleció. Y algo que me había marcado justamente fue que los padres, a pesar de no haber recibido ese regalo de vida, el corazoncito, ellos donaron las córneas de esta nena. Unos ojos fabulosos. Donaron las córneas para que puedan ser trasplantados una persona con las córneas de Anita. Y de hecho que la ley que hoy utilizamos en Paraguay, que es la ley de donación y trasplante, porque van los dos juntos, no puede existir donación sin trasplante y viceversa,
está regida por una ley desde el 2018 ya, que se le dice ley Anita. Qué bueno, Anita, qué ¿verdad? bueno. En honor a ella. Y ahí estamos, ¿verdad? En el 2018 ya tratando de ver un poquitito cómo... Y No, eso simplemente es que hace 60 años ya que empezaron hace 60 años los trasplantes de hígado, ¿verdad? En los Estados Unidos. trasplantes de hígado. Sí, hace 60 años empezó y nosotros hicimos ya casi, en el 2015 empezamos en el país, ¿verdad? Pero de hecho que en muchos países del mundo no se hacen Y trasplantes desde de hígado. aquella primera intervención tuya, trasplantando un hígado, ¿verdad? Sí, sí, Acá, ¿cuántas personas recibieron lo propio? sí. Acá en nuestro país Sí. son 17 personas. Ahí tenemos fotos justamente. Mira, esto básicamente, no sé si puede seguir pasando, es básicamente eso lo que de esto se trata. Estas son diapositivas que yo suelo mostrar también en los cursos de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina. A ver, explícalas. Sí. Nada, es básicamente eso, es un dibujo que muestra, ¿verdad?, que es una carrera contra la muerte. O sea, o es el trasplante de hígado o es la muerte para el paciente que necesita un trasplante de hígado, que no va más del año. O sea, por eso es la necesidad que tenemos siempre de tener donantes. Esto es para explicar simplemente la cantidad de funciones que cumple el hígado, porque muchas veces A ver, ¿qué tipo de funciones? por ejemplo, todo lo que comemos son metabolizados por el hígado. Todos los medicamentos, la mayoría de los medicamentos son metabolizados también por el hígado. Producen hormonas, todo lo que es coagulación, etcétera. Tiene más de 500 funciones el hígado. 500 funciones. Más de 500 funciones. O sea, por eso decimos que es un órgano vital. No podemos vivir sin hígado, por eso tenemos que tratar de cuidar nuestro hígado, ¿verdad? Y esto es un mapa que da la Organización Mundial de la Salud para explicar que en muchos países, en la mayoría de los países del mundo, no existe programa de trasplante de hígado. O sea, en esos países donde no hay programa de trasplante de hígado, los pacientes que necesitan un trasplante de hígado fallecen. Fallecen, entonces, de donde la necesidad, y una de las razones por la que volví yo al país era justamente para que nuestro país podamos empezar a hacer y tratar a los compatriotas que no pueden viajar y pueden recibir un ¿Cómo se trasplante de consigue hígado. eso? ¿Cómo se hace? Con la pasión que ponen muchos profesionales de la salud, y es la única forma. O sea, preparación, perseverancia y la oportunidad de que nos ayuden, ¿verdad? Porque si no te preparas, evidentemente no vamos a poder llegar nunca. Y esto es lo que pasaba en el país antes, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaba? Cuando tenía una enfermedad hepática terminal, que aquel paciente que necesita trasplante de hígado, el problema era que el que tenía dinero iba al extranjero. Para eso tenía que tener los dólares, donde viene la foto con los dólares, y lo que quedaban en el país fallecían, ¿verdad? O sea, Juan Pueblo, yo, por ejemplo, si estaba en el país y necesitaba un trasplante de hígado, no iba a tener el dinero, porque en el extranjero te sale mínimo $500,000. Así, che. Y sí, lo que te daba la preparación, este es el hospital donde yo me formé, empecé a formarme, porque la preparación de Bajuska, o sea, no terminamos nunca de ¿Dónde es formarnos. esto? ¿Dónde Este es es el esto? hospital Paul Bruce. A Paul Bruce. Que mandó a hacer François Mitterrand, que fue uno de los grandes estadistas de Francia Sí, sí, del sí, siglo sí. XX, y era un edificio de mármol dedicado exclusivamente al trasplante de hígado y también a la cirugía del hígado, del páncreas, ese tipo de cosas. Son gente hiper especializada que reciben profesionales de todo el mundo. Centro hepatobiliar. Sí. Paul Bruce. Que forma parte de lo que llaman ellos asistencia pública a hospitales de París, que son los centros universitarios donde se forman los especialistas de ellos. Y cuando volvimos al Paraguay, básicamente era eso, ¿no? O sea, nosotros decíamos perseguir un sueño imposible. Esto es lo que pasaba allá, por ejemplo. Yo trabajaba en Marsella, y, por ejemplo, si un paciente de nuestro servicio necesitaba un trasplante, puedes pasar a la siguiente. Lo que pasaba es que tenía que viajar al norte, a Lille, por ejemplo, y este era el sistema. Entonces, tiene una imagen, es un pequeño video, me parece. Nos desplazábamos con esto. Hay un video, dice que hay. No No, hay. pero no importa, no se desencadena. Bueno, Y entonces terminábamos a hacer la ablación del donante de Lille, y como el paciente estaba en Marsella, nosotros volvíamos otra vez en el jet hasta Marsella. ¿Y cómo transportan, digamos? ¿Cómo? Son conservadoras especiales, ¿verdad? Ah, que sí. Conservadoras especiales que mantienen con líquido de conservación. Y cuando llegamos a Marsella, te das cuenta que mismo la policía participaba motorizada, porque fíjate el tráfico que había. Claro, Y la había idea que abrir siempre camino. abrir el camino para disminuir el tiempo de que Sí, el órgano entiendo. esté fuera del cuerpo, te voy a decir. Nosotros decimos tiempo de ¿Y isquemia. cuánto tiempo fuera del cuerpo? Para el hígado nosotros decimos 12 horas. Y esta era otra de las formas. Esto también era un pequeño video, pero no importa. Esto yo filmé desde la oficina, que era mi oficina. Teníamos un helipuerto donde, si la distancia no era muy lejos,
íbamos en helicóptero allá en el a hacer la centro Paul ablación. Bruce. No, esto es en Marsella. Y este es el Marsella. hospital en Marsella. Porque yo Esto estuve es en Paul Marsella. Bruce, pero ya trabajaba después en Marsella. Esto Este es el hospital de Latimón. sí. Sí, sí, Y sí. la que se ve a la derecha, la imagen, estoy haciendo yo una cirugía y está la que es mi señora actualmente, ¿verdad? Sí, sí. Qué interesante, qué interesante. Con una experiencia de más de 1000 trasplantes. Y todos estos los dispositivos médicos que utilizábamos allá, te das cuenta que tener esto no es nada fácil en nuestro medio, donde tratamos de alguna forma de reemplazar esto por el ingenio de nuestra gente, ¿verdad? Y tratamos de llevar adelante todo lo que es esto. ¿Y cómo está hoy acá? Te vuelvo a Y insistir. seguimos luchando, ¿Cómo está seguimos luchando porque nuestro plantel médico el plantel médico está muy bien. Lo que pasa ¿Qué es que falta acá? son dispositivos médicos. El problema son los dispositivos médicos, que son dispositivos médicos complejos, y cuando uno habla de complejidad de medicina, habla de que son muy costosos. Y cuando se nos falta uno de estos dispositivos médicos, evidentemente estamos bloqueados y empieza nuevamente la galera, como se suele decir, de tratar de volver a encontrar esos dispositivos médicos que nos faltan. O sea, es una pelea constante. La galera, el sombrero para... No, la galera es... la galera, dicen ellos, los problemas. Los problemas. Sí, sí. No, pero como hay que conseguir... Y seguimos luchando. Necesitas Hay dinero para eso, ¿no? Perseverancia. Y el desafío que nosotros teníamos es tratar de adaptar lo que yo hacía allá, que era con un sistema totalmente diferente al nuestro sistema sanitario, a lo que es el sistema sanitario de nuestro país, que es muy pobre, ¿verdad? Que eso yo no Que hay que mejorar. Y hay que mejorar. Yo siempre digo, el problema nuestro es la educación. Educación. Adaptar. Estos son... ¿Estos quiénes son? Y el que está a la derecha con la camisa a raya, el médico anestesiólogo, que también estuvo en Francia, y a la izquierda es el Marco Girala, que se encarga de la parte clínica de todo lo que son enfermedades hepáticas, Marco Girala. Y vos en el medio. Y yo en el medio. Esto era ya en el 2016, cuando empezábamos a hacer el programa de trasplante. Esta es una imagen que me gusta mucho porque básicamente era, ¿te acuerdas el salto en la estratosfera que había hecho en el Red Bull? Claro. Y bueno, y era salto al vacío. Era un salto al vacío, porque era el salto a desconocido, con muchos problemas, y era adaptar, de desplazarte en TGV, que es el tren de gran velocidad, y venir a Paraguay y cruzar el Atlántico. ¿Cómo es el tren ese? ¿Cómo se llama? TGV, ¿verdad? TGV, tren de gran velocidad, vamos a decir. Gran velocidad. Y nosotros pues nos pasamos a desplazar en carreta cuando volvíamos. Y acá están los muchachos, famosos paraguayos, ¿verdad? Te recibían en el aeropuerto, como dice un amigo, ¿verdad? Con los brazos abiertos, con los puños cerrados, porque la mayoría decía, bueno, no se puede hacer en el país, para que siga una cantidad de tonterías que si vos le escuchaste te vuelve loco. Pero siempre está la familia cerca que te ayuda a mantenerte firme en tus convicciones, sabes bien por qué lo haces. Emmanuel Macron, a ver la concepción tuya para con él. Para mí es un gran estadista. Mi hijo estudia ciencias políticas, dicen ellos, que es una de las grandes escuelas en Francia, que es súper complicado entrar ahí y compañía. Tiene su forma de ver también, pero yo pienso que es un gran estadista. La diferencia con nuestros políticos, si puedo permitirme, es que son gente formada. Son gente formada que estudiaron para ser estadistas. Emmanuel Macron sale de ciencias políticas, o sea, de la facultad de ciencias políticas. Ellos estudian, no es que yo fui director, que estudié marketing y por eso ya me volví presidente de la República, o soy una especie de abogado, entre comillas, ¿verdad? Y soy el senador de la República, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Son gente que se preparan. O sea, vos no sos una suerte de Rivas, por ejemplo. No lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo, ¿verdad? Pero suelo escuchar por ahí. Pero no, son gente formada. El problema nuestro es la educación. Ellos no van a elegir jamás, los franceses o cualquier otro país, ¿verdad? Para presidente de la República, de Francia, a alguien que no esté formado, ¿entendés? Porque todo depende de quién elegís. Evidentemente después tiene su luz y su sombra, en el sentido que tiene que haber un punto medio entre lo que es el socialismo y lo que es el centro o la derecha, ¿verdad? Pero encontrar ese medio es lo que muchas veces uno es criticado. Y él es criticado justamente por eso, porque él es socialista, pero un poquito más bien de centro. Bueno, querido profesor doctor Nelson Arellano, un gran placer
que compartas de vuelta con la audiencia tus conocimientos y esa experiencia tuya. Te necesita acá la gente de tu país, querido doctor Arellano. Te necesita la gente de tu país, y tuviste la suerte de que un gran país como Francia también te abrió sus puertas, ¿verdad? Te formaste allá, te educaste allá. Y de alguna forma también, porque hay muchos profesionales, no solamente médicos, sino otro tipo de profesionales que fueron a Francia. Sí. Y de alguna forma Francia nos ayuda también a nosotros a través de lo más importante que yo sigo insistiendo, que es la educación. Sin educación, cuando nuestros políticos, cuando empecemos a tener políticos que estén más o menos educados, ¿verdad? Yo pienso que va a cambiar el país. Mientras tanto vamos a seguir con los mismos problemas, porque si yo voy a ser político y mi objetivo de hacer política es la riqueza, entonces estamos muertos, y mientras esperemos ese cambio de paradigma, tenemos que ayudarnos entre nosotros, Bruno. Si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a esperar que los próceres que tenemos como políticos, ¿verdad?, hagan el cambio. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. La donación y trasplante es el reflejo de lo que es la solidaridad. Tenés dos personas, dos familias, donde una persona le da a otra la posibilidad de seguir viviendo a través de la donación. Qué lindo. Y eso es solidaridad. Qué lindo. Eso es solidaridad. Y es un humanismo también. Es humanismo, pero también nuestra responsabilidad como ciudadanos. O sea, yo no puedo decir yo soy ciudadano y tengo derechos y no tengo obligaciones. O sea, tengo derechos evidentemente, pero después tengo la obligación también de con mi vecino, con mi pariente, con mi amigo o con un desconocido. Yo tengo la obligación, con respecto a la donación y trasplante, tengo la obligación como ciudadano, no de ser donante, pero por lo menos discutir con mi familia y dar mi opinión. ¿Quiero ser donante o no quiero ser donante? Es lo mínimo, es lo básico, es lo que se le pide. No se le pide que todo el mundo sea donante. Se le pide simplemente que tome un minuto de su tiempo y que decida ser donante o no. Si uno está sano. No, pero después eso le dejen al mundo médico. Uno lo único que tiene que decidir, no tiene que hacer ese análisis. No. Yo le digo a mi familia, yo soy donante. O yo me inscribo a una lista de donantes. O yo me inscribo a una lista de no donantes. Después, en el momento, si yo el día de mañana tengo una muerte cerebral, el equipo médico va a preguntarle a mi señora le va a decir sí, él es donante. Y en ese momento el equipo médico va a decidir si yo estoy en condiciones de donar. O el hígado, o el corazón, o las córneas, los huesos, los tejidos. O sea, uno puede donar las córneas mismo si yo tengo 90 años, si están en buen estado, ¿entiendes? O sea, siempre va a haber alguien que se puede beneficiar por algo. Con lo que uno puede donar. Con lo que uno puede donar. Bueno, querido doctor Nelson Arellano, muchas gracias. A tu esposa un abrazo grande. Muchas gracias. Quisiera conocerla. Te dije ya la otra vez y nunca... Mira, iba a venir hoy, pero tiene problemas de salud de su familia muy cercana, que tiene una cirugía. Acá Sí, no, nos quedamos. Vamos de vacaciones una vez por año para visitar a los chicos que están allá. Pero van a pasar acá las fiestas. Vamos a pasar acá las fiestas.